¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Rey. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos este estudio de cómo estudiar y entender la Biblia para que nosotros tengamos claridad en las Escrituras cada vez que vayamos a estudiar algo. Esto es uno de tantos procedimientos que hay, no es el que es el bueno, pero contribuimos de esta manera para que ustedes puedan trazar, dividir bien la palabra del Señor, entender bien la palabra del Señor y no caigamos en falsas doctrinas o falsas enseñanzas. Y con este método es muy sencillo realmente para que nosotros podamos comprender de una manera más clara la palabra del Señor. Primer punto que nosotros debemos de considerar es que a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aquí está el Antiguo Testamento y aquí está el Nuevo Testamento. Esta es una división básica que nosotros debemos de conocer. Primer punto es dividir entre el Antiguo Testamento y el Viejo y el Nuevo Testamento. Ahora, debemos de comprender también cuando nosotros venimos aquí a este punto que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan pertenecen al Antiguo Testamento. Esta es una división que nosotros debemos de considerar siempre que venimos a estudiar la Biblia, que a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que sigue empieza el Nuevo Testamento. Porque recordemos que Cristo es el fin de la ley y todo lo demás después empieza el Nuevo Testamento. Ahora voy a hacer mención de que en la Biblia hay 3 libros de transición y que nosotros debemos conocer porque realmente son libros que nos hacen muchas veces no entender claramente qué es esto que está sucediendo. Primero, el primer libro que nosotros tenemos que considerar es Mateo. Mateo es un libro de transición hacia el Nuevo Testamento hasta la muerte de Cristo. A partir del capítulo 27 es donde empieza el Nuevo Testamento. Otro libro de transición es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Esto se considera un libro de transición porque la iglesia primitiva comenzó con el pueblo judío y es un cambio en este tiempo donde está la iglesia. La iglesia primitiva comenzó con judíos, entonces aquí hay un cambio en el libro de los Hechos de judíos a gentiles. Otro libro que también es de transición o que se considera de cambio es el libro de los Hebreos. Este cambia de los gentiles a los judíos. Son 3 libros de transición, de cambio, que muchas veces hay gente que piensa que nosotros debemos seguir bajo la ley por no entender que hay una división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, considerando que aplican muchas cosas de las enseñanzas del Antiguo Testamento a la iglesia y que no le corresponden, por no saber dividir bien la palabra de verdad. Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza, que traza, que divide bien la palabra de verdad según las
versiones de la Reina Valera 1960, la Reina Valera 1602 y la King James. Son tres palabras muy interesantes, que es dividir, trazar y usar la palabra de verdad. Entonces tenemos que dividir y trazar bien la palabra de verdad. Entonces hay gente que piensa que nosotros debemos seguir estas enseñanzas. Sin embargo, recordemos que nosotros tenemos un apóstol que se llamó Pablo. Y Pablo fue el apóstol a los gentiles para que nosotros recibamos de Pablo todas las enseñanzas que corresponden a la iglesia. Aunque hay cosas que nosotros podemos comprender y entender de la Biblia, porque recordemos que todas las cosas escritas para nuestra enseñanza fueron hechas. Muy bien, entonces, después de que nosotros tenemos ya clara la división del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y considerando que Mateo, Hechos y Hebreos son libros de transición, debemos recordar que otro punto importante es que la Biblia está escrito para tres tipos de personas, que son, primeramente, judíos, segundo, gentiles, tercero, la iglesia. Tres cosas importantes. ¿A quién fue escrito? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, necesitamos entender si fue escrito a los judíos, si fue escrito a los gentiles o si fue escrito a la iglesia. Y eso es muy importante que nosotros tengamos claridad cuando venimos a estudiar la Biblia. Otra cosa que es muy interesante, recordemos que aunque ya lo hemos mencionado, también hay tres formas que tiene la Biblia. Y uno de ellos es que es un libro histórico, es un libro doctrinal y es un libro profético. Cuando hablamos histórico, hablamos del pasado, las cosas pasadas. Doctrinal, las cosas presentes. Y profético, las cosas futuras. Entonces nos damos cuenta que hay palabra para los judíos, palabra para los gentiles y palabra para la iglesia. Histórico, que son de cosas pasadas, doctrinal, cosas presentes, y profético, cosas futuras. Muy bien. Otro punto que debemos de considerar, que la ley fue dada al pueblo judío. Cuando nosotros tenemos claridad de que la ley fue dada al pueblo judío, podemos darnos cuenta que estos libros, que son los evangelios, que están en el Nuevo Testamento por la división que hay, pertenecen al pueblo judío. Cuando nosotros vamos a agarrar algún versículo acerca de... Vamos a agarrar un capítulo 4 de Mateo, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás está tentando a Dios y se lo está diciendo, ¿dónde? Antes de la muerte de Cristo. Entonces pertenece al Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7. Y de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dice a la iglesia
a la iglesia. Dice aquí, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor. Entonces, recordemos que aquí tenemos el rapto, el periodo de la tribulación, salió un poco chueco, pero bueno, el periodo de la tribulación. Así que, de tal manera que no nos falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde lo dijo el apóstol Pablo? A la iglesia en Corinto. Así que ya no pertenece al Antiguo Testamento. Lo está diciendo Pablo a la iglesia. Muy bien. Otra cosa que nosotros debemos de considerar cuando estudiamos la Biblia es tener una claridad en cuanto al contexto. El contexto es lo que preside y antecede al texto, es decir, lo que está antes del versículo que vamos a leer o lo que está después de él. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el texto que nosotros vamos a estudiar de manera, puede ser cualquier versículo o cualquier parte de la Biblia, pero nosotros debemos ubicar primeramente dónde está. Dice que es 1 Corintios capítulo 21. Entonces, dice aquí, pues que ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, aquí vemos que Pablo lo está diciendo a la iglesia. El contexto sería lo que dice antes. ¿Dónde está el sabio? Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, nosotros tenemos una idea más clara de lo que está diciendo ese versículo que acabamos de leer primero, que fue el 21. El 22, que es también lo que preside al texto, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces aquí nos damos cuenta, primeramente, que los judíos aquí piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Y nosotros, como iglesia, no necesitamos ver señales y tampoco estamos buscando la sabiduría, sino nosotros caminamos por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro que en la palabra del Señor tenemos sabiduría, efectivamente, pero ellos solamente buscan, los griegos buscan la sabiduría. Los judíos solamente buscan señales y nosotros tenemos la fe, la certeza de lo que esperamos, porque no andamos por vista, sino andamos por fe. Eso es un punto muy interesante cuando nosotros estudiamos la Biblia. Otro punto muy importante, que sería el número 2, es la palabra transición, que quiere decir cambio. Hablamos de que aquí tenemos tres libros de cambio o de transición. 3 libros de cambio. Aquí hay una transición. Por ejemplo, cuando muere el Señor Jesucristo, la iglesia primitiva, aquí están los apóstoles.
Y acá Pablo, él es en Romanos 11:13, es apóstol a los gentiles. Debemos de considerar que los apóstoles predicaron a judíos primeramente. Por eso este libro de transición en el libro de los Hechos, la gente se confunde cuando estudia la Biblia. Porque dicen de muchas maneras que recibieron al Espíritu Santo por imposición de manos, por haber soplado, por haber orado por él, por haber bautizándolo en el agua, pero definitivamente eso no es así. Porque nosotros recibimos el Espíritu Santo por fe, no de las otras maneras. Y lo vamos a ver en el siguiente video porque vamos a hablar de las siete maneras de cómo se recibió al Espíritu Santo y cómo efectivamente en este periodo de tiempo, en el periodo de los Hechos, que es un tiempo de transición, hay un cambio. Un cambio que fue de judíos a gentiles. El libro de los Hebreos y Santiago pertenecen también a un libro de transición, pero es de gentiles a judíos. Y está bajo este tiempo, aunque hay cosas que se aplican a la iglesia, sí, pero que se puede aplicar durante el periodo de la tribulación. Pero este libro de los Hebreos es un libro de transición. Y estos tres libros en particular son difíciles, realmente son difíciles de entender. Pero si seguimos las reglas del estudio bíblico, nosotros podemos ir entendiendo cómo trazar, dividir bien la palabra de verdad. Debemos considerar que cuando vayamos a estudiar a quién fue escrito, judíos, gentiles e iglesia, pero también debemos considerar varios puntos muy importantes. El primero sería quién, cómo, cuándo, por qué, dónde. Podríamos poner 5. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, debemos buscar estos puntos, estas preguntas que nosotros debemos hacernos nosotros mismos para poder entender qué es lo que está diciendo la palabra del Señor. Vamos a ir con el mismo versículo que puse como ejemplo cuando hablamos de el contexto, que los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Dice nuevamente, 1 Corintios 21, pues ya que la sabiduría de Dios en el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que, primero, ¿quién? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo, ahí está, el mundo, ¿quién? No conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Cómo? No lo conoció mediante la sabiduría. Y es interesante cuando vemos esto como mediante la sabiduría, no conocieron a Dios mediante la sabiduría como los griegos que la buscaban. O sea, los griegos buscaban la sabiduría para conocer a Dios, pero no lo conocieron
mediante la sabiduría. Así que dice, agradó a Dios. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? Dios. Dios, dice aquí. Le agradó salvar a los creyentes. ¿A quién? A los creyentes. Mediante la locura de la predicación. ¿Cómo los iba a hacer salvos? Por la predicación. Mediante la sabiduría agradó a los creyentes la locura de la predicación. Así que el mundo no lo conoció. No lo conoció. ¿Por qué no lo conoció? Porque lo buscaba mediante la sabiduría. Y Dios, quien salvó a los creyentes mediante la predicación, porque el mundo no le conoció mediante la sabiduría. Entonces nos deja una idea más clara de lo que nosotros estamos estudiando en la Biblia. Entonces, comprendiendo el contexto, vemos a quién, cómo, cuándo, por qué, dónde. Y al hacernos estas preguntas tenemos claridad en cuanto al estudio de la Biblia. Entonces, es muy importante que cuando nosotros tomemos un versículo, hablamos de lo que leímos en Isaías, que mandamiento tras mandamiento, versículo tras versículo, un poquito aquí, otro poquito allá. Poco a poco debemos ir nosotros estudiando y trazando bien la palabra del Señor. Saber a qué tiempo pertenece. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros en la dispensación de la tribulación, vimos cómo los que iban a ser, no creyeron en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, iban a pasar el tiempo de la tribulación y no iban a ser arrebatados. ¿Y cómo iban a ser ellos salvos? Por medio de creer en Cristo, porque van a ver el libro de Hebreos y el libro de Santiago, donde ellos van a tener que sufrir. Aunque recordemos que el libro de Santiago dice a las 12 tribus que están dispersas, son las 12 tribus de Israel. Desde ahí tenemos ya un contexto muy claro de que pertenece al pueblo judío, ese libro en particular. Y hay mucha gente que utiliza el libro de Santiago para hacer y aplicarlo a cosas a la iglesia. O por ejemplo, el libro de los Hebreos es otra cosa. El libro de los Hebreos, su palabra misma dice Hebreos, no dice iglesia. Y los hebreos, recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando entró Moisés a Egipto, cuando entró las 12 tribus de Israel a Egipto, ellos eran los hebreos. Por eso este libro pertenece a los judíos, aunque hay cosas que son aplicables a la iglesia. Porque, por ejemplo, nosotros recordemos que Cristo es el fin de la ley y está en el libro de los Hebreos, pero nos da claridad en cuanto a que la palabra del Señor debe ser dividida, un poquito aquí, otro poquito allá, debe ser trazada, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, para que nosotros tengamos una idea clara en cuanto al estudio de la Biblia. Así que, mi querido y amigo y oyente, nosotros para poder entender la palabra del Señor, no solamente es verlo de una manera cultural, como un estudio cualquiera, sino que para poder entender la palabra del Señor, tú necesitas ser salvo. Y para ser salvo, necesitas creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos por
Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he predicado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que Cristo murió por nuestros pecados. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que para que tú puedas ser salvo en este tiempo, necesitas creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Cristo murió por ti y Cristo murió por mí para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Así que la palabra dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ver lo que dice Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, que fue lo que acabamos de decir, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, habiendo creído en el evangelio, que es vuestra salvación, dice aquí, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros, para poder entender la Biblia, necesitamos al Espíritu Santo, porque las cosas que están en la Biblia tienen que ser discernidas, explicadas por el Espíritu Santo, no por inteligencia, no por un estudio normal, así como una clase de cualquier escuela, sino necesitamos al Espíritu Santo para que nos revele la voluntad de Dios en nuestra vida y podamos conocer su palabra. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no podemos entender la palabra de Dios. Y mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Ahí estaba en Segunda de Corintios. Capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, 14, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros tenemos un espíritu muerto. Cuando nosotros creemos en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, nosotros pasamos de muerte a vida y tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, y entonces las cosas que están escritas de la palabra del Señor serán reveladas. Dice aquí, porque para el hombre natural son locura. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locura. Y las personas que son el hombre natural es el que no ha creído en la obra que hizo Jesús en la cruz, que no es salvo por fe. Nosotros necesitamos tener fe para ser salvos. Salvos es creer en la obra que hizo Jesús en la cruz. De esa manera nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Así que el hombre natural no las percibe, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir o entender espiritualmente. Así que nosotros no podemos, si no hemos creído en la obra que hizo Jesús en la cruz, no hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en nosotros y tú podrás abrir la Biblia y nunca la vas a comprender en su forma bíblica, general, espiritual, porque estas cosas son espirituales, no son
cosas como de un instituto. Así que mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, espero que sea de edificación para ustedes y realmente la única manera que nosotros podemos entender la Biblia primero es creer en la obra que hizo Jesús en la cruz. Así que mi querido amigo y oyente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga. Bye.